Fruto de... En esta tarde vamos a ver el tema de enseñanza, el poder absoluto de Cristo, hermanos. Igual quisiera ver si me apoyan por favor a leer. Nos vamos a basar en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Si me pueden apoyar con alguien que lo pueda leer, por favor, hermanos. Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a ver lo que es el endemoniado Gadareno. Yo, hermano, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo que lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, como les decía, entonamos este sermón, el poder absoluto de Cristo. Hermanos, recordarán ustedes en Marcos 4, 35, 41, cuando estuvimos hablando también sobre la fe, vimos este pasaje. Y recordarán, hermanos, que en este pasaje de Marcos, del Evangelio de Marcos, que el Señor mostró su poder, salvando a los discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas, hermanos, no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles o incontrolables para el hombre. Como podemos ver aquí también en el pasaje que acaba de leer la hermana, también hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Por favor, si me pueden acompañar a leer Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, así que este relato, como pueden ver, nos va a llevar de la descripción del mar que vimos, el mar embravecido, a un hombre pues totalmente fiero e indomable, que está poseído, hermanos, por una legión de demonios. Y hermanos, lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio, hermanos, sobre ambos. Bueno, vamos a ver, hermanos, que vamos a hablar sobre la región de los Gadarenos. El evangelista, hermano, nos dice que la región a la que llegaron era de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades, hermanos, que formaban Decápolis. Literalmente, pues 10 ciudades, como lo vimos en Marcos, capítulo 5 versículo 20. Y en la antigüedad, hermanos, esta región al oriente está situada al oriente del mar de Galilea y había formado parte del territorio de Moisés, que Moisés había dado en herencia, hermanos, recordarán, a la media tribu de Manasés, Rubén y Gad. Hermanos, en los tiempos de Jesús, aunque había hermanos, también había judíos esparcidos por toda la región. En general se puede decir que era pues un territorio gentil. Hermanos, las ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos, sus anfiteatros griegos, estaban consagradas a la manera griega de vivir, hermanos. Y la presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal, hermanos, prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte, pero muy fuerte en esa región. Y aquí habla de un hombre con un espíritu inmundo. Hermanos, la noche, recordarán que habíamos visto en el pasaje, la noche en el mar había estado pues cargada de fuertes emociones. Y recordamos también, hermanos, el temor de los discípulos ante la tempestad. Y luego cuando el Señor Jesucristo calmó, perdón, el viento y el mar, recordarán esa parte. Pero hermanos, las emociones pues en ese momento no habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, hermanos, seguramente pues ya tal vez entrada la noche, vino corriendo hacia ellos, dice en este evangelio, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. En el Nuevo Testamento vemos, hermanos, frecuentemente casos de personas poseídas por demonios, y no debemos de confundirnos con casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo, pues podemos decir un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con la personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Y por el contrario, hermanos, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. En contraste, hermanos, con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Ahora bien, nos dice el pasaje que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este cuadro que nos muestra Marcos, hermanos, nos describe y podemos ver que pues que es aterrador. Imagine un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, no tenía fuerzas para dominarle, nadie. Y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de toda la gente en ese lugar. Y Mateo nos dice que la gente, hermanos, eludía aquellos lugares. En Mateo 8:28 dice, nadie podía pasar por aquel camino. Ofrece un buen ejemplo, hermanos, de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Hermanos, el diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. Dice que el endemoniado rompía los grilletes como si fuera un cordel. Imagínense esa fuerza tan increíble, tan tremenda para poder romper unos grilletes.
Y muchas personas, hermanos, pueden estar fascinadas con tener un poder espiritual superior al de otras personas. Y sin pensarlo dos veces, pues ellos creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias tiene que ser automáticamente válida y beneficiosa para él. Pero esto bien sabemos, hermanos, que es falso. Es cierto que los seres espirituales, hermanos, pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final esos poderes resultan, hermanos, destructivos para la personalidad y el dominio propio del hombre. El endemoniado Gadareno, hermanos, es un ejemplo claro de esto, de que, pues bueno, vamos, ¿de qué le servía a él tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? Vemos también, hermanos, que dice el pasaje que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto, hermanos, nos muestra la profunda angustia y el dolor y tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y las tumbas, excavada en los costados de los acantilados, estas tumbas, ¿no? Pero también nos recuerda, hermanos, su estado y su estado final, que él vivía, hermanos, entre los muertos. También nos dice el pasaje que estaba hiriéndose con piedras, que con piedras se hería. Hermanos, tal vez todo estarse hiriendo podría ser un esfuerzo por liberarse de su tormento interior. Dice que este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Hermanos, podría ser que estaba tan emocionalmente turbado que presentaba a lo mejor claras tendencias, podemos decir, suicidas. Y hermanos, Satanás siempre obra para la autodestrucción de las personas. En este pasaje, hermanos, dice también, dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermanos, podemos ver que el endemoniado llegó a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y las cosas cambiaron, hermanos, inmediatamente. ¿Por qué? Porque los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, miedo, pero éste tenía temor de Jesucristo. Los poderes de las tinieblas, hermanos, resultan invencibles para los hombres, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Y también aquí, hermanos, vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Hermanos, los demonios saben que llegará el día del juicio, cuando la libertad que ahora gozan se terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final y un castigo terrible. También nos habla el pasaje, hermanos, que pregunta el endemoniado a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hermanos, aquí vemos que el endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Hermanos, aunque este era y al parecer su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tal conocimiento, hermanos, tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo. Así que su primera reacción, hermanos, fue de un terror reverencial, como lo podemos ver, que le indujo, hermanos, postrarse ante nuestro Señor Jesucristo. Así que se cumple, hermanos, lo que dice Santiago, Santiago 2, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Y así como estos hermanos, seguimos con el pasaje donde le pregunta nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, nos puede sorprender que en este momento Jesús le pregunte por su nombre. ¿Qué importancia podía tener en ese momento el nombre de pues, de este desaventurado, hermanos? ¿Por qué razón le preguntó nuestro Señor Jesucristo su nombre? Y pues su respuesta, hermanos, nos da la clave aquí. Hermanos, no contestó dando el nombre que sus padres le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino uno que describía su estado espiritual actual. Legión me llamo. Hermanos, tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos demonios. Pero mucho más probable, hermanos, sirvió para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser el mismo, hermanos, por controlar su propia vida había renunciado. Y hermanos, los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Lo vemos en Mateo 12:45, Marcos 16:9. Si me pueden apoyar, por favor, quien tenga, alguien puede leer Mateo capítulo 12, versículo 45, y otro hermano, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Mateo 12:45, por favor, hermanos. Eh, Dice la palabra de Dios, entonces va y tomado consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así Amén. también acontecerá a esta mala generación. Amén. Y puede leer, por favor, Marcos, capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Dice así Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén, gracias, hermanos. Entonces, hermanos, como podemos ver, lo dijimos hace un momento, los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Pero, hermanos, este caso que estamos viendo es singular. ¿Y qué nos intenta enseñar este caso, hermanos? Bueno, de la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar Israel por medio de sus legiones, pues este desaventurado hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas, que lo mantenían en una situación de opresión y de muerte. Y hermanos, notamos entonces que el propósito del diablo para con el ser humano es de tipo militar, conquistar y dominar. En el pasaje también vemos que le dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Hermanos, el Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios, hermanos, podría hacer frente a su voz de mando. Y hermanos, ¿por qué no querían los demonios irse de aquella región? Dice, y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Bueno, realmente pues no lo sabemos, hermanos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas gentes en esa región, junto con la dureza de sus corazones, pues los hacía presa fácil para los demonios. Es por ello que no querían irse de aquella región. Y el pasaje también les dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y hermanos, ¿por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Bueno, realmente pues a lo mejor tampoco esto lo sabemos con seguridad,
pero tal vez, hermanos, sea porque los demonios necesitan un cuerpo por medio del cual poder operar. Aunque aparte de este versículo, hermanos, no leemos en la Biblia de demonios habitando en animales, y tampoco en este caso estuvieron mucho tiempo. ¿Por qué no estuvieron mucho tiempo? Pues porque rápidamente se precipitaron al mar, hermanos, y murieron. Por todo ello, hermanos, debemos ser muy prudentes al sacar conclusiones, pues, de este hecho. Y lo que sí es evidente, hermanos, es que no podían resistir la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y aun para entrar en los cerdos, hermanos, necesitaban de su permiso. Y hermanos, el Señor les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando estos se precipitaron por el despeñadero, hermanos, murieron. Y esto causó, hermanos, una gran pérdida a los propietarios de los cerdos. Algunos hermanos han cuestionado a lo mejor la actitud del Señor por esto, pero en este caso, hermanos, como en muchos otros, se acusa injustamente a nuestro Señor Jesucristo de aquello que realmente hizo el diablo, hermanos. Recordemos que el Señor solo les dio permiso para ir a los cerdos, solamente, no hizo nada más. Fue Satanás quien destruyó a los cerdos. Y en el pasaje, hermanos, también vemos que dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Así terminó el endemoniado gadareno, hermanos. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Una vez, hermanos, que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical, fue total. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido, hermanos, y en su juicio cabal. Hermanos, nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre. Y es que el poder del Señor Jesucristo, hermanos, llega allí donde ni el gobierno, ni la asistencia social, ni el psiquiátrico, ni la familia, ni amigos pueden llegar, hermanos. Nadie antes había conseguido, hombre, es que este hombre, hermanos, estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado, hermanos, del espíritu inmundo y había restaurado su libertad y dignidad de este hombre. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando día y noche por los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era un hombre nuevo y eso gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, hermanos, dice, y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Quiénes, hermano? Pues los mismos de la región. Hermanos, es curioso que la reacción, que todo esto que hizo el Señor Jesucristo provocó que los habitantes de Gadara fue en ellos un temor. ¿De quién tenían miedo? Aparentemente, hermanos, tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia, hermanos, en medio de ellos les inspiraba miedo, les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo, pues, se fuera de allí. Y esto es incomprensible, hermanos. Bueno, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos era, pues, una garantía de que los demonios, hermanos, no volverían a hacer algo similar en ninguna otra persona. Y además, hermanos, el ver el endemoniado en su nueva condición, pues debería haberle llenado de gozo y admiración por nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue así, hermanos. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía. ¿Y cuál era? ¿Dónde les dolía más, hermanos? Pues su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos, 2000 cerdos. Por lo tanto, hermanos, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Y seguramente por esto, pues lo invitaron a irse, hermanos. No valoraron todo el bien que Jesús podría haber hecho en la región. Cuanto más endemoniados o enfermos había, todavía hay en ese lugar, pero parecía que apreciaban mucho más sus posesiones que las personas. Y hermanos, en el conflicto entre el negocio y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos. Como tan a menudo sucede, hermanos,
en la actualidad. Y esto, hermanos, es un ejemplo terrible de la ceguera materialista. Y hermanos, incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo lejos de ellos por temor a que su comunión con Él sea causa de alguna pérdida material, pérdida social, pérdida económica o personal. Y así tratan de salvar sus bienes, perdiendo sus almas. Y hermanos, es muy triste, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Cuando un notorio pecador, hermano, se convierte a Cristo y su vida cambia, las personas que le conocían antes, muchas veces en lugar de convertirse ellas mismas, pues prefieren alejar a Cristo de sus vidas e incluso intentan persuadir a la persona para que él también deje a Cristo. Y bueno, hermanos, en este caso, pues el Señor en ese momento se fue. Aquellas personas, hermanos, no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos, hermanos, un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe en Él o amarle. Nunca se impone por la fuerza. En el pasaje, otra parte que vemos, hermanos, que dice, vete a tu casa, a los tuyos, le dice nuestro Señor Jesucristo al endemoniado, una vez que ya fue restaurado. Pero cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, hermanos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La petición era evidencia, hermanos, de la nueva vida que ahora tenía. Quien ha sido salvado por el Señor desea estar con él. Sin embargo, hermanos, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que se fuera a su casa y a los suyos. Cuando comenzamos esta historia, hermanos, nos encontramos al endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Así que con esta orden, lo que nuestro Señor Jesucristo deseaba, hermanos, era restaurar a este hombre social y familiarmente. El hogar, hermanos, debe ser el primer lugar donde el creyente debe estar dando evidencias de su nueva vida. La verdadera actividad misionera, hermanos, comienza en la casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo, pues mientras que desatendemos la educación cristiana de nuestros propios hijos. Además, hermanos, el Señor le dio una misión. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión, hermanos, consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él, precisamente en la región donde no había querido admitir la obra personal del Salvador. Y a pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia les dejó testimonio del hombre sanado. Nadie necesitaba más al Señor que ellos. Permíteme, hermano. Hermano, también si puedes prender la luz porque ya casi no te vemos, está muy oscuro. Gracias, hermano. Hermanos acaban de poner una campana aquí en la capilla y la están ahorita utilizando precisamente en esta hora. No oímos ninguna campana, nada más te oímos a ti. Qué bueno. Bueno, hermanos, también nos dice este pasaje que comenzó a publicar en Decápolis, hermanos. Hermanos, cuando Jesús estuvo en Decápolis, este fue un primer contacto con la civilización griega. Y el hombre que había estado poseído por la legión de demonios y a quien Cristo salvó, fue el primer misionero. Podemos decir que fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. Hermanos, y en cuanto a la labor que realizó, hay que marcar y subrayar, hermanos, que su gozo y gratitud lo llevó mucho más allá de su propia ciudad. Esto es decir, extendió su actividad misionera por todo Decápolis. En cierto sentido, podremos decir que el Gadareno pudo hacer lo que le impidieron a nuestro Señor Jesucristo.
Y en este pasaje, hermanos, pues podemos determinar o ver tres ruegos, por así llamarlos, uno de los cuales admitió, desechando los otros dos. Bueno, decimos que tres ruegos porque dice, cuando uno sería hermanos, cuando el endemoniado se acercó al principio a nuestro Señor Jesucristo, le suplicó que le dejara. Cristo no atendió esta petición porque el hombre no actuaba con libertad, sino bajo los poderes e influencia de los demonios. Otro, hermanos, más tarde los gadarenos le rogaron que se fuera de sus contornos. Cristo accedió a irse, ya que esta petición, hermanos, era expresión de su libre voluntad, hecha con los ojos abiertos, hermanos, y a plena luz de toda la evidencia. Cristo respeta la elección, hermanos, de cada hombre. Hermanos, cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él. Y hermanos, Cristo no lo dejó, puesto que ahora estaba a sus órdenes, pertenecía a su reino y por lo tanto estaba a su servicio. Y en conclusión a este pasaje, hermano, quiero tocar lo siguiente. Hermanos, por supuesto que este endemoniado era un caso, como dijimos, un caso extremo, pero con todo, hermanos, es una evidencia de lo que significará para los seres humanos lo que es perecer bajo el poder del pecado y de Satanás. Y esto será así, hermanos, a menos que sean liberados por Cristo. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2 versículo 2, Colosenses capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 2 versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, el pasaje que vimos ahorita del endemoniado Gadareno, podemos decir que concluye demostrándonos, hermanos, la sabiduría y soberanía absoluta de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino espiritual y el inmenso valor que Dios le da a una sola alma por encima de las pérdidas materiales. Y esto viéndolo con nuestras vidas cristianas, hermanos, la relación con nuestras vidas cristianas de la siguiente manera, con respecto a la autoridad y victoria. Así como Jesús liberó al hombre, los cristianos enfrentamos batallas espirituales, pero hermanos, tenemos la certeza de que Cristo ya venció el mal. Su presencia trae paz y dominio sobre cualquier circunstancia. En lo que es el valor de las personas, pues aquí, hermanos, los gadarenos prefirieron sus bienes materiales, los cerdos, antes que la restauración de un hombre. Para los creyentes, esto es un llamado, hermanos, a no priorizar lo material por encima del prójimo y a interceder por quienes están atrapados en adicciones o ataduras. Y testimonio transformador, hermanos, ¿por qué? Porque el hombre liberado desea irse con Jesús, pero él lo envió de regreso a su ciudad a testificar. Los cristianos somos llamados, hermanos, a compartir nuestro testimonio y anunciar la gracia de Dios en nuestro entorno. Bueno, hermanos, pues con esto terminamos este breve estudio, este breve sermón sobre el endemoniado Gadareno, hermanos, y el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quisiera que mirado nuestro rostro, vamos a orar para concluir en esta hora. Padre, bendito Padre, Padre Celestial, reconocemos, Señor, que a veces, Señor, cargamos con cadenas invisibles